Adelante, señor presidente del 21 Colegio Colombiano de Contadores. No escucha. Placentero y honroso estar aquí reunido en este 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, magno evento de la profesión, tu congreso, y a la vez compartir pues con colegas y personas que tienen tanta experiencia en la materia y que sin lugar a duda van a producir o a contribuir con el engrandecimiento de este Congreso y de la profesión en la medida de sus aportes, que estoy seguro van a ser muy importantes. De igual modo, agradezco al Consejo Nacional de Contadores, pues la organización líder de los contadores públicos en este país, el haber pensado en realizar este evento y darle igualmente la oportunidad a 1.500 personas que nos están viendo en este momento en las distintas comisiones, inscritos para nutrirse de las experiencias de tantos profesionales de la contaduría pública que han sido convocados aquí y que nos han aportado su granito de arena para lograr el éxito del evento y llevar su mensaje a muchas latitudes del país. La discusión que toca abordar en este momento es el relacionado con la reforma de la Ley 43 de 1990. Pregunto si están viendo la diapositiva. Pregunto si están viendo la diapositiva. Colega Jack, sí, en este momento se está ya observando la diapositiva. Se está observando la diapositiva, muy bien. Entonces, la reforma de la Ley 43 de 1990 y yo le agrego y de la Ley 1314 del 2009. Porque la Ley 1314 del 2009 en cierto modo reformó ya la Ley 43 de 1990, en la medida en que agregó los llamados principios de aseguramiento, que están contemplados en la Ley 43 de 1990. Razón por la cual hay necesidad de discutir incluso muchos aspectos de la Ley 1314 en la medida en que abordemos la discusión de la Ley 43. Pero yo quiero, antes que todo, aplicar unos pocos minutos para hacer historia antes de entrar a la discusión misma de la ley, del contenido de la Ley 43. Que veamos un poquito de historia de cómo fue que se elaboró esa Ley 43 de 1990. En 1972 se realizó el segundo Congreso Nacional de Contadores Públicos y ya vamos en el 21. Y en ese proyecto y en ese congreso se aprobó el proyecto de ley 094 que se llevó luego a la aprobación en el tercer Congreso de Contadores en Cali en 1973 y que fue aprobado ampliamente por los contadores públicos con una minoría de contadores que aprobaron otro proyecto que se oponía al 094 llamado Proyecto Nacionalista y el 069 llamado Proyecto Antinacionalista, apoyado por el Instituto Nacional de Contadores, por las firmas internacionales de auditoría y por otros organismos gremiales de este país. Este proyecto fue discutido ampliamente durante varios años y fue derogado, es decir, se entró al Congreso y no lo aprobaron.
el proyecto de ley contenía demasiado articulado y finalmente fue reemplazado por el proyecto de ley, de un proyecto de ley de 5 artículos, aprobado en el 5º Congreso de Contadores. Este proyecto de 5 artículos recogía fundamentalmente aspectos relacionados con la reglamentación de la profesión con un enfoque eminentemente nacionalista. Vale decir entonces que este proyecto de 5 artículos que se entró al Congreso de la República para su estudio, por allá en el año 79 aproximadamente, se empezó a discutir. Y ese fue el proyecto que finalmente se convirtió en Ley 43 después de 12, 13 años de discusión. En este proyecto Ley 43, lógicamente, muchos de nosotros tuvimos participación directa en su elaboración, en razón a que los contadores llamados antinacionalistas los reformaron y le agregaron, de tal manera que el proyecto de ley de solo 5 artículos, se le agregó un articulado tal que se convirtió luego en la Ley 43 de 1990. Ahora bien, vale decir que esta ley, ya refiriéndonos un poquito al contenido de esa ley, estos contadores denominados antinacionalistas lograron incorporar dentro de este proyecto no solamente la revisoría fiscal, sino que introdujeron los principios de auditoría, que eran como unas metodologías con el fin de realizar auditoría en las empresas, y que lo que buscaban era que los revisores fiscales practicaran esas normas de auditoría, lo cual no es procedente, porque la revisoría fiscal es una cosa y la auditoría externa es otra cosa completamente diferente. Entonces, esta ley 43 fue como una mezcla que resultó del forcejeo de la lucha de los contadores nacionalistas y de la lucha de los contadores antinacionalistas. Razón por la cual esta ley es una ley que desde su nacimiento ha tenido demasiada discusión. Ahora bien, vale decir también que el código de ética de que se habla hoy en día, pues tuvo su fuente también en la ley 43, lo que hoy es también fuente de discusión. Y es fuente de discusión porque, como todos sabemos, se nos ha impuesto desde fuera de nuestro país las NIF, que reemplazó al decreto 2649, se han impuesto las normas de aseguramiento, que no es otra cosa sino las normas de auditoría practicadas, de auditoría externa, practicadas por las firmas de auditores extranjeros, y se nos impuso un código de ética que desconoce el código de ética que se ha venido practicando en Colombia y que en muchos de sus aspectos es contradictorio. De tal manera que unas normas corren en contravía de la otra, lo cual hace muy complicado la práctica de esas normas. Hemos podido entonces encontrar una cantidad de contradicciones en la Ley 43 en virtud a la penetración de las normas de los estándares internacionales de auditoría que se han venido implementando en nuestro país.
Se puede decir también que la auditoría externa, que hay dos enfoques, perdón. Hay dos enfoques en la contabilidad y dos enfoques en la contaduría pública. Estos dos enfoques que riñen desde sus orígenes han introducido en nuestra legislación dos formas muy distintas de prácticas de nuestra profesión. Para nosotros, los colombianos, revisoría fiscal es sinónimo de contaduría pública. Mientras que para las firmas extranjeras, la auditoría externa es sinónimo de contaduría pública. De tal manera que estamos en el ejercicio de dos formas distintas de la auditoría, de la contaduría pública. Eso ha conducido a una rivalidad que se expresa de muchas maneras. Una de ellas es que desde sus orígenes, por allá en la década de los 20, los 30, 40, que se introdujo en nuestro país la práctica de la auditoría externa con el fin de dar cuenta o opinar acerca de lo que las empresas norteamericanas ejercían como en nuestro país, empezó a reñirse porque para esa época el Estado ya exigía en esas y otras empresas la revisoría fiscal. Como es lógico, a las firmas extranjeras no les pareció nunca que tuvieran que, en su ejercicio, practicar revisoría fiscal y practicar auditorías externas. Revisoría fiscal por mandato de la ley colombiana y auditoría externa por mandato de las casas matrices en Estados Unidos. Eso siempre ha sido un problema, un dilema para las firmas extranjeras, que siempre han querido eliminar la revisoría fiscal. Eso no es de ahora, eso viene de hace 80 años atrás. Los contadores públicos siempre hemos defendido la revisoría fiscal y nunca hemos aceptado la auditoría externa, porque son dos enfoques muy distintos. La revisoría fiscal es un enfoque latino, mientras que la auditoría externa es un enfoque anglosajón. Ahora, pero la cuestión no es solamente de nombre, la cuestión es eminentemente de fondo, porque mientras la revisoría fiscal es una práctica fiscal, como su nombre lo dice, por mandato del Estado, es una intervención del Estado en la empresa y es un ejercicio permanente en la empresa. En cambio, la auditoría externa es por mandato de los administradores de las empresas. No es un mandato del Estado norteamericano siquiera. Es potestativo de las empresas. Y segundo, es una práctica que no es permanente, sino que es periódica. Cada mes, cada 2 meses se practican unas pruebas de auditoría, lo cual no permite un control permanente, previo y evaluativo de los procesos de las empresas. De tal forma de que hay esas y muchas otras razones, mientras la revisoría fiscal da fe pública de los actos de su empleador, los actos de la empresa de la cual emite su opinión, la auditoría externa es una opinión simplemente que no compromete y no da fe pública. Simplemente ellos suponen que da confianza pública, la misma que da el revisor fiscal. Bien, podría extenderme diciendo diferencias entre la revisoría fiscal y la auditoría externa. Lo que quiero plantear con esto que he dicho
es que la reforma de la ley 43, en el fondo lo que plantea es imponer la auditoría externa a cambio de la revisoría fiscal de nuestro país y de esa manera prácticamente acabar con la profesión de la contaduría pública, dado de que revisoría fiscal es la esencia de la contaduría pública en nuestro país, lo cual es una situación que desde ningún punto de vista se puede aceptar. Por lo tanto, ellos tienen unas propuestas y nosotros tenemos otras. Parte de esa es la discusión que estamos dando, que queremos ilustrar con lo que estamos diciendo a las personas que nos están escuchando, porque muchas de ellas seguramente no tienen claro muchos de los elementos que les estamos entregando, aun cuando son elementos de que vienen de tiempo atrás. De tal forma que, como acabamos de decir, el artículo 5 de la ley 1314, que impuso las NIF y eliminó el decreto 2649, en casi su totalidad, dice, voy a leerlo textualmente, de las normas de aseguramiento de información. Para los propósitos de esta ley se entiende por normas de aseguramiento de información al sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. Tales normas se componen de normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas de aseguramiento de información distinta de la anterior. De tal forma que el parágrafo primero es muy claro, dice, el gobierno nacional podrá expedir normas de auditoría integral aplicable a los casos en que hubiese que practicar sobre las operaciones de un mismo ente diferentes auditorías. Está hablando de auditoría, no está hablando de revisorías fiscales. Es contundente las pretensiones de ellos de acabar con la revisoría fiscal y de imponer la auditoría externa. Ahora bien, vale hacer este anuncio de esa manera para darnos cuenta de que ellos lo que pretenden es imponernos la auditoría externa. Pero ¿cuál es su estrategia? Ellos saben que no les va a ser fácil imponer la auditoría externa y eliminar la revisoría fiscal. Para ellos saben que eso no es fácil. Y entonces han recurrido a un argumento que me parece engañoso, falaz, malintencionado y de mucho peligro para la profesión y para el país. Y es que donde ellos mantienen en sus propósitos, en sus propuestas de cambio, de reglamentación, mantienen el nombre de revisoría fiscal. No dicen auditoría externa, sino que dicen revisoría fiscal, pero eliminan todo el contenido de la revisoría fiscal y montan el contenido de la auditoría externa. Eso me parece una acción totalmente inaceptable, engañosa, de tal manera que desde ningún punto de vista vamos a poder aceptar lo que se está proponiendo como cambio de la ley 43. Yo pienso que la ley 43, a más de confirmar el carácter de revisoría fiscal, porque acepto que hay que cambiar la ley 43,
Pero la ley 43 deberá tener en cuenta para los cambios que debe plantear algunas cosas como esta. Lo primero es que debe entenderse que hay que mantener la revisoría fiscal por encima de la auditoría externa, no a la auditoría externa, sí a la revisoría fiscal. Dos, acepto que haya que hacer algunos cambios en la revisoría fiscal, sobre todo para ponerlo a tono con la nueva situación que vivimos a nivel global sobre el problema del recalentamiento global, de la sostenibilidad, de la necesidad de defender los recursos naturales, de defender la vida de todas las especies de este planeta, la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas, de los individuos y en conjunto de la sociedad. Pienso que el revisor fiscal es una persona que debe estar exigiéndole a las entidades societales ese tipo de compromiso. De hecho, la Constitución política nuestra así lo exige y así lo está exigiendo el mismo ministerio, porque el Estado es consciente, en cierto modo, de esa responsabilidad. Yo quiero evidenciar lo que acabo de decir con las palabras del mismo ministro, que corrobora estar de acuerdo con la necesidad de que el contador público, el revisor fiscal, exija a las empresas el cumplimiento de la normatividad que no está contemplada en la ley 43 y que para lo cual se exigiría una reforma que ponga a tono a la revisoría fiscal con esos nuevos planteamientos. Escuchemos lo que dice el ministro al respecto. La intervención del señor ministro. Colega Jack, no se escucha la intervención del señor ministro. Voy a tratar de aumentarle el volumen entonces un momentico, denme un segundito. A ver si puedo aumentar el volumen. La verdad es que tengo todo el volumen. Qué pena, pero no me es posible. Ya en mi computador tengo todo el volumen. Entonces, no sé, Erwin, si retiro el video o lo escuchamos así de bajito. ¿Cómo dice? Tratar de volverlo a emitir a ver si lo escuchamos. No se escucha. Entonces, No, no se escucha. No, no se escucha. No. No. Vamos a ver si este otro lo escucha. Oye mal. Desconecta los audífonos, colega Jack. Incluyente y accesible en la equidad de género. No importa.
No, tampoco se escucha. No, definitivamente no se escucha, no se escucha, no se oye. No se escucha. No Bueno, hay audio, no hay audio. Ahora tenemos que bueno, qué lástima pues que no podamos escuchar al ministro diciendo cosas tan interesantes en el sentido de que la contaduría pública debe contemplar hoy en día la práctica profesional de exigirle a las empresas una práctica de sostenibilidad y que cumpla con su responsabilidad social. Yo creo que en la reforma que hay que hacer de la ley 43, este es un punto fundamental. De tal manera que lo otro que también es fundamental. Erwin, ¿me estás escuchando? Perfecto y claro, sí. ¿Aló? Sí. Bueno. Sí. Lo otro que Pero- es fundamental en esta práctica es cómo lograr evitar el monopolio que las firmas de auditoría extranjeras están realizando en nuestro país. Porque ese es uno de los grandes males que está sufriendo la profesión contable. Es que, ¿qué hacemos con tener revisoría fiscal bajo las características que acabo de anotar si las firmas extranjeras monopolizan el ejercicio? Y ese monopolio, ¿qué consecuencias tiene? Que manda a los contadores a ejercer como contadores privados, porque no tienen modo de ejercer como contadores públicos, como revisores fiscales, ni como como revisores fiscales y en otros campos de la contaduría, porque está monopolizado por las firmas extranjeras. En algún sentido, la reforma de la ley 43 deberá contemplar esas limitaciones en el ejercicio profesional a través de las firmas de auditorías, porque no creemos que eso sea justo. En la ley de 5 artículos planteábamos esa limitación y lo pusimos de esta manera. Los socios de las firmas extranjeras solo podrán ejercer hasta 5 auditorías externas, hasta 5 revisorías fiscales, perdón. Y ellos modificaron y lograron esa modificación y esa aprobación diciendo que eran 5, pero no en cabeza de los socios, sino en cabeza de sus empleados. Razón por la cual que a cada empleado le dan 5 revisorías fiscales y pueden ejercer el monopolio. Cuando nosotros exigíamos que eran 5 revisorías fiscales en cabeza de cada socio de la firma y no en cabeza de sus empleados. De tal manera que ellos siempre han utilizado formas engañosas de eludir, de hacerle el zigzag a la norma para mantener esa situación que es detestable desde todo punto de vista. Y todos lo sabemos, porque es que la auditoría externa ha sido fuente de muchos escándalos a nivel nacional en nuestro país y en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Eso no lo estamos inventando. Eso cada vez aparecen en la prensa. De hecho, la Arthur Andersen, una de esas grandes firmas, se liquidó porque se tuvo que liquidar porque procedió de forma inmoral, cambiando información de las empresas que auditaban. Y tuvo que liquidarse. No estamos inventando nada. Estamos simplemente defendiéndonos de esas cosas que son amenazas, no solamente para los contadores y para la profesión contable, sino también para el país. ¿Cómo le vamos a dar entrada a esas firmas
bajo esas condiciones y características. Ese es la otro aspecto que pienso que debe contemplar una reforma de la ley 43, a más de la ley 1314, que también tiene su carácter de inconstitucionalidad y que debemos trabajar para efectos de echar atrás esas normas internacionales de auditoría en general. Porque esas normas fueron las que le quitaron validez al decreto 2649. Si ellas lo hicieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder quitarle validez a las normas, a las NIC? Ellos, extranjeros, le quitaron vigencia al decreto 2649 en nuestro propio territorio. ¿Cómo es posible que nosotros, los contadores colombianos, no vayamos a echar para atrás las NIF, que son tan engañosas, que son tan nocivas para la economía nacional y para las economías de las empresas? De tal manera que no estamos inventando nada, estamos simplemente poniendo de manifiesto las cosas como son, diciendo las cosas como deben ser y apuntando exactamente al blanco y no dejarnos meter gato por liebre en una reforma a la ley 43 que no procede. Dejo ahí por el momento a la espera de tener otra oportunidad de decir otras cosas. Adelante, Erwin. Bueno, muchas gracias, señor contador público, presidente del 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos de Colombia.